Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Como Jesús es la vida y tiene vida en sí mismo, Él nos dará esa vida abundante. Lo que Dios tiene para ti es en abundancia. La pregunta que hacemos en este día es, ¿tú quieres vivir esa vida? La pregunta que nos hacemos en esta hora es, ¿tú quieres caminar en esa vida? Porque el Señor Dios Todopoderoso te la ofrece. Te ofrece vida y te la ofrece en abundancia. Porque lo que Dios tiene para ti es una bendición muy especial. Y hoy queremos recalcar a tu espíritu, recalcar a tu corazón, poner dentro de tu ser el ofrecimiento que el Señor nos ha hecho, que se llama vida abundante. Hoy disponemos nuestro corazón para declarar que Dios quiere involucrarnos en una vida que no es meramente sobrevivir. Dios quiere involucrarnos en una vida que va a ser capaz de corregir lo deficiente, que va a hacer sacar de nuestro entendimiento y va a sacar de nuestro corazón aquellas cosas que no deben estar en nosotros. Hoy yo quiero colocarme delante de ti y empezar a hacerte entender, iglesia, que la vida está en el Señor. Él tiene vida en sí mismo. Él no toma prestada la vida. Así que hoy cada uno de nosotros vamos a tomar lo que el Señor ya nos ha estado diciendo y vamos a caminar hacia la vida abundante. Hoy le decimos al Espíritu Santo, bueno, para involucrarnos en esa vida voy a comenzar a definirla porque es como dijo el Señor en su palabra, está vigente. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que así como tenemos nosotros una necesidad de vida, Él no nos quiere dar cualquier vida. Él nos quiere dar vida en abundancia. Cuando pensamos en vida en abundancia vienen a nosotros varias palabras. La palabra abundancia, que es exuberantemente exagerado, porque nuestra Biblia dice que cada cosa que yo le pido al Señor, Él es capaz de entregármela. Y lo que me está ofreciendo para hoy es involucrarme con sus caminos, involucrarme con su verdad y permitir que a mi corazón llegue la vida abundante. No es de desconocer que hay cientos de personas sobreviviendo, levantándose cada mañana como que qué más hago, llegando cada tarde de trabajar como que sigue sin proyecto, sin propósito, sin futuro. Y esto es porque están sobreviviendo. Esto es porque no están viviendo la vida abundante, la que se disfruta, la que es un deleite, la que es una bendición maravillosa. Y para eso, como Jesús es la vida y como en Él está la vida, vamos a tener que conocerlo a Él para empezar a tomar esa vida en abundancia. ¿Qué es recibir la vida abundante? Es en lo que nos vamos a detener en este día. ¿Qué es recibir la vida abundante? Porque cuando nosotros pensamos en eso, a veces no alcanzamos a percatarnos. Entonces, como dijeran los jóvenes, percata la nota, que te puedas dar cuenta cómo ha sido tu vida. Si ha habido un deleite, un disfrute, o si desde que naciste ha dicho, sufrir me tocó a mí en esta vida. Entonces, cuando hemos traído de nuestras generaciones y de nuestra infancia un pensamiento dominante, un pensamiento de sufrimiento, un pensamiento de que definitivamente no estamos llevando la vida como debiéramos, en este momento comenzamos a trabajar en qué podemos hacer, cómo podemos cambiar eso, cómo podemos sacar de nosotros esos pensamientos y comenzar a llevar una vida en abundancia. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos caminar por el sendero de la vida? San Juan capítulo 1 en el versículo 4 dice, en Él está la vida. Es una palabra en la que quiero pensar en este día. Todo fue creado por Él y para Él. En Él está la vida. En el momento que tú le entregas la vida al Señor Jesucristo es cuando realmente comienzas a tomar la vida abundante. Cuando pensamos en lo que hemos recorrido,
en el camino de la niñez, en el camino de la infancia preadolescente, en el camino de la adolescencia, en el camino de la juventud, cuando comenzamos a caminar por esos senderos, empezamos a determinar cómo hemos vivido. Y si pensamos en nuestra infancia, fue llena de abundancia. Si pensamos en nuestra juventud, fue llena de abundancia. Si pensamos en nuestra preadolescencia, fue llena de abundancia. Comenzamos a hacernos preguntas en nuestro entendimiento porque necesitamos comenzar a decirnos si he tenido una vida abundante o definitivamente yo no sé qué es eso. Si existe, yo no la he probado. Si existe, yo no la conozco. Y bueno, la buena noticia es que sí la puedes conocer. ¿Cómo podemos conocer esa vida abundante? Hay cosas para realizar. Y hay una propuesta especial que te hicimos en nuestras entregas anteriores de vida abundante en nuestros ayunos. La primera es corregir nuestros pensamientos y trabajar nuestra mente. Realmente nuestros pensamientos tienen una fuente de información y nosotros a veces tenemos pensamientos predominantes. ¿Qué significa eso? Que nuestro pensamiento tiene una línea que está basada en lo que hemos vivido. Nuestro pensamiento dominante es lo que hemos vivido, lo que vivimos en la infancia, lo que vivimos en la preadolescencia, lo que vivimos en la juventud. Si nuestro pensamiento predominante es de derrota, si nuestro pensamiento predominante es negativo, si nuestro pensamiento predominante es algo que nosotros traemos a nuestro corazón que se llama duda, inseguridad, temor, pues así será nuestra vida. Dice el salmista, tal cual sean nuestros pensamientos, así será nuestro corazón. Entonces, si nuestros pensamientos dominantes están alcanzando nuestra vida no es abundante, dado que nuestro pensamiento sea de temor, de duda, y la perspectiva, como hasta hoy haya sido nuestra vida, como hasta hoy estemos viendo la vida, así será. A pesar de que en el Evangelio según San Mateo, y a mí me gusta esa canción que canta el hermano Oscar Medina que dice, gracias a Dios por la vida, gracias a Dios por la salud. Pienso en eso constantemente. Viene una cosa predominante de parte del Señor Jesucristo y me gustaría que la tomemos en cuenta en este día. Pues dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 6, en el versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y el Señor nos hace una pregunta. ¿Importa más lo que tienes, tu casa, tu alimento, tu vestido, o importa más la vida? Así que cuando el pensamiento dominante, y por eso traigo a colación esta palabra, es de afán, es de ansiedad, es de qué voy a hacer para pagar el arriendo, qué voy a hacer para pagar los servicios, qué voy a hacer para poner el alimento en la mesa. Cuando el pensamiento dominante es de afán y de ansiedad, nosotros no vamos a tener una vida en abundancia. Dios nos pregunta a nosotros como iglesia cuál ha sido nuestro pensamiento. Y vamos a involucrarnos en la vida abundante y vamos a edificar la vida abundante llevando a cabo una limpieza de nuestros pensamientos. Efesios dice, renovaos en el espíritu de vuestro pensamiento. Cuando el Señor nos dice que nuestro pensamiento tiene espíritu, lo que nos está pidiendo es que cambiemos nuestra forma de pensar. Yo quiero extenderte una invitación en este día para introducirte en la vida abundante. Lo primero que tengo que decirte es que la vida abundante es algo que está en construcción, no es algo que está terminado, porque apenas estamos entendiendo que desde que llegamos a los caminos del Señor debiéramos estar viviendo la vida abundante, que desde que comenzamos a caminar con el Señor se nos propuso una vida en abundancia, pero que no la hemos tomado porque nuestro pensamiento dominante, que como la palabra lo indica, ha estado dominando nuestra vida, no era de abundancia, era de afán, era de ansiedad, era de temor, en algunos casos era de enfermedad. A veces conoces a alguien y dices,
es que él es ultra negativo y tiene que ver con la abundancia de su corazón. A veces conoces a personas negativas y no tiene que ver con que haya maldad en su corazón, tiene que ver con su infancia, con su adolescencia, con lo que han tenido que vivir. Y esto hoy lo llamaremos pensamiento dominante. Cuando la fuente de tus pensamientos es lo negativo, cuando la fuente de tus pensamientos es lo que has tenido que vivir, se te dificultará un poco entrar a la vida abundante. Y como estamos hablando hoy de construcción de la vida abundante, lo primero que tenemos que hacer es deconstruir, destruir todo lo que no tenga que estar. A mí me gusta como lo plantea el Señor en el libro de Jeremías capítulo 1. Y voy a invitarte en esta hora a abrir la Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 1. Y hay unas palabras que el Señor pone delante de Jeremías y le dice así. Le dice, yo te he puesto en esta ciudad por muro fortificado. Y me encanta porque estas son las expresiones que le dice el Señor a Jeremías. Y le dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo a Jeremías, estas son las palabras. Y yo quiero colocarlas delante de ti para que tú lo puedas entender. Porque yo he puesto en este día como una ciudad fortificada con columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Y le dice el Señor a Jeremías en el versículo 10, Jeremías capítulo 1, versículo 10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, pero también para edificar y para plantar. Y me gustan estos dos caminos porque la Biblia dice que Dios nos ha puesto en esta vida para arrancar, para destruir, para quitar todo lo que no tenga que estar en nuestra vida, pero también nos ha puesto para edificar y para plantar. Entonces, ¿cuál es la propuesta que el Señor le ha hecho a Jeremías? Arranca, destruye, quita los pensamientos dominantes que han estado en tu vida que no deben estar allí. Me encanta, en el capítulo 15 de Jeremías, en el versículo 19, el Señor le dice a Jeremías, conviertas en ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo el Señor en este día? ¿Cuál es el plan de Dios para poder hacer la construcción de la vida abundante que Él planeó para ti desde antes de la fundación del mundo? Esto es lo que nos está proponiendo el Señor. Cuando vamos a la palabra de vida, nosotros decimos, bueno, Dios planeó para nosotros la vida abundante. ¿Qué está impidiendo en mí la vida abundante? ¿Qué me está quitando la vida en abundancia? Y el Señor nos dice, hay cosas que tienes que hacer. La primera de ellos, mira cuáles son tus pensamientos dominantes. Quiero ser clara en este día y para cada persona que nos acompaña desde sus hogares, tengo que decirte que tenemos una línea de pensamiento que fue construida desde que estábamos en el vientre de la mamá y que la traímos por línea genealógica. En esa línea de pensamiento hemos tenido, dirigido y construido en nuestra vida una forma de pensar. Una forma de pensar que para una persona puede ser positiva, siempre ver la parte del vaso que está llena, siempre pensar bien, siempre ver lo mejor, siempre ver la mano de Dios en todo. Qué maravilloso que esa sea tu línea de pensamiento y tu pensamiento dominante. Si es así, tu vida abundante ya se empezó a construir, pero infortunadamente para nosotros no siempre vivimos así. Y a veces nuestra línea de pensamiento y nuestro pensamiento dominante es negativo. ¿Qué significa? Que como pensamos vivimos, es decir, que podemos ver la parte del vaso que está vacía, podemos pensar siempre negativamente. Si alguien nos dice que hay un diagnóstico, pensaremos en enfermedad y muerte. Si alguien nos dice que la cosa está difícil, pensaremos que esos problemas de dificultad vienen para nosotros, porque esos son nuestros pensamientos dominantes. El no se puede, el no me alcanza, el no tengo, en las mejores cosas le pasan a otras personas, pero no a mí. Cuando ese es el pensamiento dominante, amado, pues lo que viene a nuestra vida es que no podemos construir la vida abundante.
Así que como el Señor le propuso a Jeremías, en el capítulo 1 de Jeremías, en el verso 10, tenemos que empezar, como dice el verso 10, a destruir, a arruinar, a derribar el pensamiento dominante que ha estado en nuestra vida. Así que la primera forma para que tú y yo nos introduzcamos en la vida abundante, que además apenas está en construcción, ¿cierto? Cuando el niño nace, alguien nos pregunta, bueno, ¿y cómo es él? ¿Cuáles son sus pensamientos dominantes? Y nosotros decimos, no lo sé. Pues el papá piensa así, la mamá piensa así, los abuelos pensaban así, pero nosotros todavía no lo sabemos. Por una razón no lo sabemos. No lo sabemos porque él todavía no habla, porque él todavía no puede expresar sus pensamientos. Pero a veces, cuando los niños están apenas aprendiendo a hablar, cuando los niños apenas están aprendiendo a expresarse, nosotros empezamos a ver el pensamiento dominante. En el mismo año que acaba de terminar, yo estaba con uno de los niños en un lugar. Además, niños que amamos y que bendecimos y que cuidamos. Y de repente uno de los niños se quedó mirando a la abuela y le dijo, no me quites el celular o te quito el saludo, ya no te vuelvo a mirar. Un niño que apenas tiene 3 años y medio y que hasta ahora está por cumplir 4 años, y yo lo volteé a mirar y miré a mi esposo tenebroso. Te digo que fue temible a mi corazón la forma como él habló y el pensamiento dominante de su vida, porque a sus escasos 3 años y medio, él ya decía, y quiero dilucidarte para ti el pensamiento dominante, si mi abuela me llega a quitar el celular, yo ya no la amo más, porque dijo, le voy a quitar el saludo. Muy seguramente eso se lo escuchó a sus padres, a sus tíos, a las personas que lo cuidan diariamente, pero pensemos en un niño que todavía su expresión no es muy lúcida, que todavía su expresión no es muy clara, pero que él ya sabe que si alguien le quita algo importante para él como es el celular, la forma de castigar a la otra persona es quitándole el saludo. ¿Por qué empezamos a permitir que niños de esa edad tengan ese pensamiento dominante? No, no porque nos sentamos y le decimos, nené, si alguien te quita algo, tú te le paras y le dices cuántos pares son 3 moscas. No, no les hemos dicho eso. Se transfiere por impartición y por enseñanza visual, porque no lo enseñamos simplemente con palabras, sino nos ha visto decirle eso a nuestro cónyuge, nos ha visto decirle eso a nuestros padres, ha visto nuestras reacciones y está aprendiendo de ellas. No aprendemos solamente de lo que oímos y vemos, también aprendemos de lo que nos es transmitido. Y yo pensaba en ese nené y pensaba en cuál sería su pensamiento dominante en el futuro y pensaba en su matrimonio y yo diría, ¿cómo va a tratar él a la esposa? Si no me sirves la comida, ya te quito el saludo. ¿Y cómo va a tratar a los profesores en el colegio? Si no me califican y me tratan como yo quiero, les quito el saludo. Porque él ya entendía como pensamiento dominante que ante una actitud adversa, él tenía que dar una venganza. Y este pensamiento dominante de odio, venganza, resentimiento y rencor es plantado en nuestra vida desde el vientre, desde la infancia, de lo que traen nuestros padres, y lo que nosotros tenemos que saber es que eso impedirá la vida abundante. Si un niño crece pensando que si alguien no hace lo que él quiera, él no tiene que volver a saludarlo, pues él va a tener relaciones cortantes, él va a tener dificultades para socializar, él va a tener dificultades para relacionarse con sus padres, con sus compañeros de colegio, y su comunicación va a guiar y va a crecer en haces lo que yo quiero o ya no somos amigos. Y cuando el pensamiento dominante es se hace lo que yo quiero, se hace lo que yo diga, nos convertimos en personas controladoras. Y cuando somos personas controladoras, no tenemos vida abundante. Así que cuando pienso en eso, me paro delante de unos abuelos, de unos tíos, de unos padres y les digo, tenemos una responsabilidad grande en lo que es la construcción de la vida abundante. Y por eso comencé en este día hablándote de Jesús, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Y la Biblia dice, como Jesús tiene la vida y la vida es Él nos da de su vida. Y no podemos seguir tomando vida de otras fuentes, no podemos tener vida de nuestros abuelos,
No podemos seguir tomando vida de nuestros padres y por eso la necesidad de inculcar la victoria del nuevo nacimiento en Cristo Jesús sobre nuestras generaciones. Porque si nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros hermanos ya tienen un pensamiento dominante negativo, la única persona capaz de sacar de su mente y corazón ese pensamiento dominante es el Señor Jesucristo. Así que mi amada iglesia del Señor, cuerpo de Cristo, que nos une la sangre del Cordero, no estamos viviendo la vida abundante porque estamos permitiendo que pensamientos dominantes que fueran transmitidos genéticamente a nuestra vida, que fueran transmitidos por impartición o por enseñanza o ejemplo, se hayan quedado en nuestra vida. Y nosotros no hemos hecho la tarea que el Señor Dios Todopoderoso le dio a Jeremías. Jeremías recibió una palabra: mira, yo te puse en esta ciudad por muro fortificado de bronce, a ti nadie te tumba. Pero la única forma de que nadie te tumba es que tú arranques, destruyas y arruines esos pensamientos dominantes de odio, rencor, venganza, resentimiento, dolor, incapacidad, ese no puedo constantemente que se mete a veces en la vida y llega hasta las generaciones, debe ser arrancado. Entonces, para la construcción de la vida abundante debemos destruir lo que no deba estar en nuestra vida. Cuando hay una casita, casualmente justo enfrente mío, en este momento están demoliendo una casita que muy seguramente la están demoliendo porque se iba a caer. Y suenan esos totazos todo el día y veo con cuánto cuidado destruyen esa casita y veo con cuánto cuidado quitan todo lo que tienen que quitar. Para construir lo que van a construir, han tenido que destruir, arruinar y arrancar lo que tengan que arrancar. Así que hoy y ahora me propongo decirte, amada iglesia, que para recibir la vida abundante debemos dominar el pensamiento y debemos decirle al Señor Dios Todopoderoso que renueve el espíritu de nuestro pensamiento. Así que voy a pedirte aquí en casa de Dios y allí en tu casa que le digas: Señor, renueva el espíritu de mi entendimiento. Por favor, permite que lo que hasta aquí ha sido para mí un pensamiento dominante sea arrancado de mi vida y de mi corazón. Si mi pensamiento dominante era el dolor, ayúdame, Espíritu Santo, a arrancarlo, porque tú no lo plantaste. Si mi pensamiento dominante era el miedo, el temor, el no se puede, el pensamiento negativo, ayúdame a arrancarlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y concédeme comenzar a construir mi vida abundante. Así que, amada iglesia del Señor, estamos hablando de una nueva forma de vida, lo que hemos denominado para este año que va en curso la vida abundante. Y la vida abundante es algo que está en construcción, que no construyeron nuestros padres, que no construyó la educación que hasta aquí hayamos recibido, así haya sido básica primaria, así haya sido académica, profesional, así hayamos llegado hasta el doctorado. Eso no construye vida abundante, porque la vida abundante está en Jesús. San Juan 1:4 dice: en Él está la vida. San Juan 5:26 dice: Él tiene vida en sí mismo. Todos entendemos que nadie puede dar lo que no tiene. Así que empezamos ahora a construir nuestra vida abundante y tenemos una linda oportunidad en este año, por medio del Espíritu Santo, de construir la vida abundante para nosotros, para nuestro cónyuge, para nuestros hijos, para nuestra familia extendida, para nuestra parentela, para los que vivimos en Dios y llevamos a otras personas a la vida abundante, para enseñarles. ¿Por qué razón? Porque nadie puede dar lo que no tiene. Y la Biblia dice en San Juan 5:26 que Él tiene vida en sí mismo. Así como no podemos dar amor si no lo tenemos, así como no podemos dar cortesía si no la tenemos, así como no podemos dar positivismo si no lo tenemos. Y aunque en la iglesia no es que amemos el positivismo, porque nosotros no vamos por el pensamiento positivo, vamos por la verdad de Dios que creó en nosotros la abundancia. Entonces, lo que estamos estableciendo hoy es, primero que todo, entender cuál es mi pensamiento dominante. Porque si yo no sé como iglesia cuál es mi pensamiento dominante, porque como yo piense, así yo soy. Un día dijera un filósofo, René Descartes, dijo:
pienso, luego existo. ¿Qué significa? Que lo tomo de la palabra de Dios, que como sea mi pensamiento, así será mi existencia. Y a mí me preocupa eso, porque si tu pensamiento dominante es el dolor, si tu pensamiento dominante es la amargura, si tu pensamiento dominante es el no puedo, tengo la tristeza de conocer personas con 70 años cuyo pensamiento dominante es el dolor, cuyo pensamiento dominante es la tristeza, cuyo pensamiento dominante, y lo digo con gran frustración, es el pasado. Muchas personas su pensamiento dominante es lo que pudo haber sido y no fue. Son los que viven en la empresa del yo tuve, no del YouTube, sino del yo tuve. Es que yo tuve una casa, es que yo tuve un carro, es que yo tuve una empresa y todavía están llorando lo que no tienen y no podemos, amado. Lo digo casi todos los servicios, en el pasado no hay nada que solucionar. No puedes preguntarle nada a tu pasado. No puedes ir a decirle a la niña de 8 años que no piense así. No puedes ir a decirle al hombre de 15 años que no piense así. No puedes ir a decirle al adolescente que no cometa ese error. No puedes. Pasó, y como lo dijera el filósofo, ya lo pasado, pasado. Como lo dijera Eclesiastés, lo que pasó, pasó. Entonces, ¿qué necesitamos? Pararnos en nuestro presente y decir, sí, yo hoy entiendo que mi pensamiento dominante ha sido el dolor. ¿Cuál es el problema de no identificar el pensamiento dominante? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo terrible de no identificar mi pensamiento dominante? Que todo lo que yo haga y viva va a ser filtrado por el pensamiento dominante. Voy a poner un ejemplo muy, no sé, muy regular, pero voy a tener que colocarlo. Cuando picamos cebolla en casa y entonces no lavamos el cuchillo, no, usted no hace eso. Las buenísimas amas de casa no hacen eso. Pero algunos que no sabemos cocinar, de pronto lo hacemos. O lavamos el cuchillo un poquito mal, me lo guía el Espíritu Santo en esta hora. Y entonces de repente después picamos una frutica y ¿a qué sabe? Sabe a cebolla, ¿cierto? Horrible. Después nos toca abrir el pan y ¿a qué sabe el pan? Sabe a cebolla. Entonces, eso es lo que pasa con el pensamiento dominante, que todo lo que toquemos estará filtrado por el pensamiento dominante. Trae Dios a mi espíritu un pastor que nos contaba, el pastor Joel Austin, que de repente entró a su casa, venía del restaurante, había estado con su esposa, habían comido perro caliente y él, sin darse cuenta, se quedó con mostaza en su bigote. Pasa con los varones y su bigote, ¿cierto? Que a veces el bigote no les deja ver que está suciecita la boca. A nosotras nos queda algo y la servilleta y nos damos cuenta, pero los varones de bigote no. Entonces llegó a su casa y cuando entró a la sala dijo, uy, huele a chichi. Y dijo, no trapeamos bien. Y la esposa dijo, no, de pronto los perritos, no sé qué. Se fue para su habitación y dijo, pero acá también huele a chichi. Y entonces entró al cocina y dijo, no, pero acá también. ¿De dónde estará saliendo ese olor? Pues todo olía. Entonces se fue para el ático y dijo, ay, voy a ir a estudiar un rato, allá tenía el estudio. No, pero acá sí que está impregnado a chichi. Pero él no se había dado cuenta que el olor estaba en su bigote. Y cuando nosotros no nos damos cuenta que el olor está en nuestros pensamientos, pues todo nos huele a feo. Y cuando todo nos huele a feo, no sé si te ha pasado, pero pasa con las personas amargadas que tú les regalas un perfume, ay, pero ese perfume parece de mujer, ese no es el aroma que me gusta. Y tú les vas a regalar comida y tú, no, pero yo no como pollo. Ay, no, entonces pescado, no, es que el pescado no me gusta ya. No, las empanadas, y uno dice, no le gusta nada, es eso, porque su pensamiento dominante es negativo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que evidenciar en mi vida? Primero, no estoy disfrutando la vida por eso y no estoy construyendo la vida abundante. Mi vida abundante está en construcción y para construir yo tengo que destruir lo que Dios no plantó. Dios no plantó el pensamiento negativo. Dios no implantó el temor. Dios no plantó el espíritu de rechazo ni el espíritu de orfandad. El espíritu de rechazo vino porque la esposa le estaba contando a ese hombre que estaba embarazada y él dijo, ¿cómo se le ocurre? Este no es el momento. ¿Usted qué cree? Y las palabras de rechazo vinieron sobre un bebé que ahora ve la vida desde el rechazo, que ahora ve la vida desde a mí nadie me quiere, a mí nadie me acepta, yo como que le caigo mal a todo el mundo y por eso ve la vida desde el rechazo. Yo cuando veo a las personas
que se encrespan como la serpiente y que después hacen sí, que tú puedes escuchar el sí, sí, sí en su boca, es porque lo han vivido desde la infancia. Se acostumbraron en una actitud defensiva, su pensamiento dominante es estar a la defensiva. Tú les estás saludando y le dices, hola, ¿cómo estás? Y te contesto, ¿cómo puede estar? ¿Y qué espera? ¿Y qué quiere que yo cómo esté? Si tú le preguntas la hora, te ponen un relojazo y tú dices, ¿yo qué le hice? No, no le hice nada. Su pensamiento dominante es el dolor. Entonces, ¿qué es lo que nos propone el Señor? Que los pensamientos dominantes que no nos están permitiendo disfrutar la vida abundante sean, como dice Jeremías capítulo 1, versículo 10, arrancados, arrancados. Por ejemplo, cuando un hombre o una mujer han herido tu corazón, cuando fuiste engañado, cuando literalmente se te rompió el corazón, porque al que ama mucho le duele mucho. Y sí, el amor duele. Entonces, cuando te han roto el corazón y te levantas con la vida dolido, con el corazón roto, cuando realmente aparece una persona en tu vida que te va a amar, que te va a cuidar, que te va a proteger el corazón, te cuesta creer, te cuesta pensar que esa persona no te va a romper el corazón, porque el pensamiento dominante es, todos rompen el corazón, todas rompen el corazón, y no es cierto. En Cristo Jesús hay personas nuevas, en Cristo Jesús hay personas buenas, en Cristo Jesús hay personas diferentes que jamás te romperán el corazón. Pero necesitamos trabajar en el pensamiento dominante. Entonces, ¿qué hay que hacer con el pensamiento dominante? Primero, identificarlo. ¿Cuál es mi manera de pensar? Mi manera de pensar es de resolución. Bueno, ¿cuándo tú identificas tu manera de pensar? En la crisis. En la crisis. Tu manera de pensar en la crisis te define. Porque si en la crisis tú dices, ¿qué hay que hacer? Cuando estaba recién llegada a esta casa, tuve una crisis que no había enfrentado nunca. Y es la resolución de conflictos varoniles. Que si martillo la pared, que si rompo allí, porque nosotras no estamos acostumbradas a solucionar ese tipo de conflictos. Si la llave se daña, yo le digo a mi esposo, arréglala, ¿cierto? Si la plomería, si hay que martillar, si se cae el techo, si hay una gotera, siempre hay un hombre para resolver. Pero cuando no hay un hombre para resolver y tu crisis llegó y estaba yo aquí y de repente había habido un incidente afuera y estaba un constructor trabajando en el andén y de repente explotó algo como una bomba. Yo pensé que había sido un tubo del gas. Imagínense lo que siente uno. Algo tremendo, pero no, no fue un tubo del gas. Esto fue hace poco más de 20 años, fue un tubo del agua. Y de repente en la mitad de la calle, porque se rompió el tubo madre de la ciudad, se armó una fuente gigantesca. Y en ese momento tú tienes que resolver. Y en la crisis sabes qué hacer. Había una persona conmigo hablando en consejería, era exactamente a esta hora terminando nuestro ayuno, y se hizo por la pared así bien recostadito y se salió dejándome a mí sola. Es decir, si algo pasa que se muera ella, yo sea salvado. Porque a veces es una forma de las personas en salvar su crisis, sálvese quien pueda. Siempre todavía tengo la imagen de esa chica caminando por la pared así despacito y saliendo como, yo salvo mi vida. Mire que no salió corriendo, siempre recuerdo eso. Yo no podía salir corriendo. Yo estaba aquí pensando en qué hacer. Ese obrero que estaba en la calle, yo lo levanté la mirada y prácticamente puedo decir por el espíritu que le di las órdenes mentalmente, porque yo levanté la cara y miré los tacos y él los bajó. Yo levanté la cara y miré la puerta y él la cerró. Y las cosas que humanamente había que hacer. Y es en crisis que lo sabe. Un día estaba por la calle, mi esposo dio un viro al auto de una manera tremenda que casi nos estrellamos. Yo le dije, ¿qué pasó? El Espíritu Santo le hizo entender que nos necesitaban en una casa. Corrió cuando llegamos a la puerta de esa casa, la señora estaba cocinando y el niño le pidió un platanito del que ella estaba fritando, la paila le cayó encima y cuando no sabemos resolver, porque nuestro pensamiento dominante es el temor, ella empezó a gritar como loca. Todavía no había gas en todo Duitama y ella tenía gas propano. Cuando empezó a gritar como loca no se dio cuenta que jaló la manguera del gas y el gas estaba así por toda la casa. Cuando nosotros entramos en una casa de 4 niños y una mamá, mi esposo
cuyo pensamiento dominante es resuelvo, ayudo, ¿qué puedo hacer por ti? Porque es un siervo de Dios. Brincó de un segundo piso a un primer piso a cerrar el gas. Es una cosa, cuando tú resuelves, cuando tu pensamiento dominante no es el temor. Por supuesto, yo tampoco estaba gritando. Todavía no me he enfrentado a situaciones que me pongan ese temor. Siempre mi pensamiento dominante es, ¿qué solución damos? ¿Por qué? Porque mi padre me enseñó es pensamiento dominante. Eso no es un problema, hija. Eso tú lo puedes resolver. Y como mi papá no veía nada grave, mi pensamiento dominante es que todo se puede resolver en algunas áreas de la vida. Entonces, cuando tu pensamiento dominante tú lo identificas y que antes de que algo pase, tú te das cuenta, pasó el ratón y las señoras empiezan a gritar, su pensamiento dominante es el temor. Entonces, identifica tu pensamiento dominante y empieza a decirle al Señor, bueno, yo tenía un pensamiento dominante con respecto a las aguas. No sé si todavía se ha solucionado, pero como me ahogaba en la playa y 2 veces me estaba orando en la orilla de la playa, a mí la piscina me causaba temor. A mí el río me causaba temor y yo meto el pie así en la orillita y no más. Porque mi pensamiento dominante tan grande llega a ser que un día iba en un avión, iba un nene adelante mío con su mamá para el mismo lugar, para la playa. Y en el avión dijo el niño, ay, mira, esas son las aguas en que nos vamos a ahogar. Y yo lo escuché, el niño en vez de decir, vamos a nadar, dijo, nos vamos a ahogar. Y yo le decía a mi esposo, mira, tan grande es el pensamiento dominante a veces de temor que el enemigo trata de crear cosas en que a ti te den más temor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para construir vida en abundancia? Porque es de vida abundante que estamos hablando ahora, identificar el pensamiento dominante, llevar y retrotraernos por el Espíritu Santo a cuando comenzamos a pensar así. Entonces, mi pensamiento dominante es el temor a las aguas. Ah, entonces, ¿qué pasó? Cuando me llevaron a mí al río y a la piscina por primera vez. En mi caso no tiene que ver con mis papás, porque de pequeñitos íbamos casi cada 8 días a la piscina y yo no tenía temor. El pensamiento dominante vino después. Entonces tuve que trabajar fue cuando me casé con mi esposo, fue en la preadolescencia, y mi pensamiento dominante entró en un momento en que casi me ahogo en el mar, en San Andrés algún día. Entonces el pensamiento quedó ahí. En ese día tú dices, el fiasco pasó, el susto pasó, no me ahogué, pero el pensamiento dominante de temor quedó. En caso de las aguas, pues no es un pensamiento dominante que esté en todo el tiempo, pero en el caso del temor, en el caso de la amargura, en el caso de la violencia, es un pensamiento dominante que está especialmente en el caso de la soberbia. Cuando tú ves a las personas que se sobresaltan y yo le voy a decir cuántos pares son 3 moscas y es que acaso no sabe quién soy yo y qué piensa de mí y antes de que estemos hablando ya está alegando porque su pensamiento dominante es la soberbia. El Salmo 19 en el verso 7 en adelante nos enseña cómo vivir. El bellísimo Salmo 19, verso 7 dice que el Señor a través de su palabra es capaz de convertir el alma. Pero el verso 16, 17 y 18 dice, preserva a tus siervos de las soberbias, que las soberbias no lo dominen. Así que cuando nuestro pensamiento dominante es la soberbia, nos toca ir a la palabra del Señor. Nos toca decirle, Señor, presérvame de la soberbia, presérvame. Y solamente lo puede hacer la palabra de Dios. Así que en este día que compartimos la palabra de Dios y que estamos decidiendo qué vamos a hacer para construir nuestra vida abundante. Porque en este año, amada iglesia del Señor, vamos a construir la vida abundante. Y en este año vamos a dejar de pensar negativamente, vamos a dejar de pensar en escasez, vamos a dejar de pensar que no me alcanza para esto, que no me alcanza para otro. Vamos a sacar la vida abundante a la luz en nuestro pensamiento y eso traerá abundancia. La Biblia dice, con sabiduría se edifica la casa, con prudencia se afirma y con ciencia se llena de todas las cosas que necesitas. Así que la sabiduría edifica, la prudencia afirma, pero la ciencia llena nuestra vida de cosas. Y no es que nosotros seamos acumuladores, pero hay cosas que necesitas. Hay cosas que no son un lujo. Por ejemplo, para tu niño, un computador no es un lujo. Ahora hace parte de su vida académica. Lo necesita para hacer trabajo, lo necesita para hacer tareas. Y hay muchas cosas en nuestra vida que ya no son un lujo.
son una necesidad. Para las personas en los Estados Unidos el auto no es un lujo. Aquí hay lugares donde tú puedes ir a pie, pero las personas no pueden ir ni siquiera a su trabajo porque queda lejísimos, no ni siquiera los 40 kilómetros de aquí a Tunja o los 20 kilómetros de aquí a Sogamoso, sino hay personas que trabajan a 50, 60, 70 kilómetros. Es imposible y no hay transporte en su ciudad. Tiene que ser un auto, no es un lujo, es un instrumento de trabajo, como para una persona su bicicleta, como para otra persona aquí en la ciudad su moto. Así que cuando pensamos en esas cosas, la vida abundante es necesaria para construir, para edificar, para plantar lo que Dios tiene para nuestra vida desde antes de la fundación del mundo. Así que, amados, nuestra vida abundante está en construcción. Y para recibir la vida abundante, lo primero que tenemos que hacer es dominar nuestros pensamientos. Y para dominar nuestros pensamientos, la palabra de Dios dice que debo renovar mi pensamiento por medio del Espíritu Santo. Y una de las formas de la renovación de mi pensamiento, Jeremías capítulo 1, versículo 10 dice, es arrancando, destruyendo y arruinando los pensamientos que Dios no planteó. Jeremías capítulo 15, versículo 19 dice que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Así que la vida abundante comienza cuando yo puedo dominar mis pensamientos y mis pensamientos no me dominan a mí. Pero tú dices, llegué a Cristo con esos pensamientos. Ese pensamiento me ha dominado desde que era chiquita, desde que tenía 5 años, desde que tenía 4 años. Pues voy a identificar el pensamiento, poner a merced del Señor Jesucristo el pensamiento, porque como Juan 1:4 dice, en Él está la vida y solamente Él nos puede dar la vida abundante. Así que, mis amados, es para mí un privilegio y un gozo introducirnos en este año a la construcción de nuestra vida abundante. Tenemos todo un camino para decir, no viviré en escasez, no viviré en enfermedad, no viviré en pensamientos dominantes de dolor, porque Dios compró para mí desde antes de la fundación del mundo la vida abundante. Y no me voy a sabotear mi vida abundante con mis pensamientos, porque el mayor saboteador de la vida abundante somos nosotros mismos, cuando le permitimos al pensamiento abundante de frustración, al pensamiento dominante, no abundante de dolor, al pensamiento dominante de tristeza, regir nuestra vida, a los pensamientos de inseguridad, de celos, regir nuestra vida. Y si nosotros hoy, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 7, recibimos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y escondemos nuestros pensamientos y nuestro corazón en Cristo Jesús, Él nos va a ayudar con nuestro pensamiento dominante. Antes de que termine esta semana, Dios te habrá dicho cuáles son tus pensamientos dominantes y tú comenzarás en este mes a ayunar, a orar, a trabajar en tus pensamientos dominantes y le vas a decir, Señor, sí. Por ejemplo, para mí los pensamientos dominantes fueron de mucha tristeza, porque aunque no crecí en esa generación de los años 60 y de los años 70, sí crecí en la generación de la música para planchar. Mis padres, mis tíos, mis abuelos, todo el mundo cantaba esa música. Y sé que te parece muy bonita, pero ¿a qué le cantaba la música para planchar? Al amor perdido, al tren que se fue, al avión que se llevó al amor, al bus que se llevó al amor, a la señora que se iba a ir mañana y le mando rosas para que no se vaya. Y como todo era tristeza, el pensamiento dominante es de tristeza. Y tal vez no lo sabes, pero la Biblia dice, el que canta canciones al corazón entristece. Y crecí en ese pensamiento dominante y no lo sabía. Pero le decía a mi esposo hace pocos días, compartiendo con él, sonó unas noticias y estábamos escuchando unas noticias de la salud y nos era imperante escuchar las noticias de la salud, pero entre el noticiero sonó una canción y yo le decía a mi esposo, mira, no te imaginas cuánto tiempo a mí me afectó esa música, porque independientemente de que yo ya no recuerdo su letra, la música cumple un efecto dominante en el sentido en que teletransporta a lo que pasó, te teletransporta. La letra comienza a sonar y tú te acuerdas dónde estabas y cómo estabas vestido y qué estabas sintiendo, te teletransporta. Y es un pensamiento dominante, porque tal sea nuestro corazón, nuestros pensamientos, así será nuestro corazón. Por eso la persona que escucha cierto tipo de música empieza a vestir de esa manera, empieza a hablar de esa manera, empieza a pensar de esa manera. Por eso se nos ha vuelto
nuestra sociedad tan sexual, porque nuestras generaciones anteriores no cantaban eso que la música del perreo dice y esas cosas asquerosas que las canciones de ahora dicen. Nosotros no cantábamos eso, nosotros no repetíamos esas palabras, entonces nosotros no teníamos ese lenguaje sexual que hoy las personas manejan. ¿Por qué? Porque no era nuestro pensamiento dominante. Así que, mis amados, la primera invitación para la construcción de nuestra vida abundante es: trabaja en tus pensamientos dominantes, porque la Biblia dice: como son más altos mis pensamientos que tus pensamientos, y como son más altos mis caminos que tus caminos, tenemos que tomar la ventaja que tenemos por delante. ¿Y cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Que no tenemos una mente natural, tenemos la mente de Cristo. Y si hemos aceptado a Cristo como Salvador, nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que nuestro pensamiento dominante puede ser, si lo permitimos al Espíritu Santo, el pensamiento de Cristo. Romanos 12, 1 y 2 dice: no te conformes, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Si tu entendimiento es transformado, será cumpliéndose lo que dice Proverbios. ¿Qué dice Proverbios? Con sabiduría se edifica, con ciencia se afirma, con prudencia se afirma y con ciencia se llena nuestra vida de lo que necesitamos. Sé que hay personas que han vivido en escasez. Sé que hay personas que han dicho: comprar una moto yo, jamás. Ser profesional yo, casarme yo, porque su pensamiento dominante ha sido: eso no es para mí, las cosas buenas son para otras personas. Pero si tú, como dice Romanos 12, 1 y 2, dejas que Dios renueve tu pensamiento y tomas la mente de Cristo, como dice Primera de Corintios, y comienzas a tomar tu mente en la mente del Señor y arrancas lo que Dios no plantó y sacas lo que Dios no colocó, como dice Jeremías 1:10, próximamente tú serás, como dice Jeremías, una construcción bien edificada, un muro de bronce fortificado. Pelearán contra ti, pero nadie te podrá vencer. Como Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, nunca jamás nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así que, amada iglesia del Señor, nuestro Dios quiere que quitemos los pensamientos dominantes de derrota, dolor y tristeza. Pensemos como el Señor piensa y dejemos que el arquitecto de nuestra vida, el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo, construya nuestra vida abundante. Si se lo permitimos, en este mismo año vamos a ver la abundancia en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.